Pues muchísimo gusto, Arturo. Buenas noches. Le agradezco mucho haber hecho lo posible o lo imposible por estar presente en esta clase de la materia de fundamentos del derecho. Gracias. En la cual vamos a ver pues algunos temas precisamente sobre los cuales van a estar realizando ustedes sus actividades. Como puedo darse cuenta, son varias, algunas son un poquito más extensas que otras, pero pues bueno, no deja de ser importante para la carrera de ustedes. Creo que son de administración de empresas, ¿es correcto? Entonces, Correcto. pues va relacionado también con la parte de derecho, ¿no? En cuestiones de contratos, de obligaciones, y pues por lo menos lo que son los conceptos mínimos. Claro. En cada uno de ellos. Vamos a tener una orden del día con el cual, pues bueno, comenzamos con la bienvenida. Vamos a revisar algunos temas, ya que tenemos una hora de clase nada más. Correcto. Por lo pronto, y posterior a ello, pues bueno, una parte que me gusta mucho llamar la zona de dudas y preguntas, para poderlas dejar al final, para poder continuar pues de manera corrida un poquito la explicación de los temas conforme a la misma presentación, y ya después pues pasamos a lo que es el cierre. Ok. Ok, bueno, pues comenzando por los fundamentos del derecho. Esto pues a qué nos suena, ¿no? ¿Qué es? Entonces su concepto, bueno, son los razonamientos o motivaciones jurídicas que el órgano judicial hace constar en determinadas resoluciones judiciales. Los autos y las sentencias, pues las mismas necesitan contener una motivación del acuerdo que se alcanza en los autos en su parte dispositiva o de que dispongo, y en las sentencias en el fallo de las mismas. En este sentido, nos vamos a referir por autos precisamente aquellos acuerdos que emiten precisamente los juzgados sobre un asunto en particular y sobre alguna petición que hemos hecho. Por ejemplo, usted ingresa una demanda, sale publicada, y lo que vamos a ir a revisar, vamos a ir a ver, es precisamente ese auto o ese acuerdo que nos ha emitido la misma autoridad judicial. A eso se le conoce como auto o acuerdo. Ya sobre de ello, pues bueno, dependiendo las disposiciones, lo que nos está indicando el órgano jurisdiccional, pues es a lo que vamos a poner nosotros atención para poderlo remediar, porque muchas veces no especificamos de manera correcta cuáles son nuestras pretensiones, o confundimos algunos artículos de la propia ley, entonces nos piden que las aclaremos. Correcto. Si no, nos desechan la demanda. Y obviamente no queremos eso, ¿verdad? No. Definitivamente no. Dentro de los temas que obviamente ustedes van a estar viendo en lo que es la guía de actividades, pues bueno, uno es precisamente el concepto de derecho, que a qué se refiere esto, ¿no? La palabra proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. En general se entiende por derecho como el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres, y en caso de incumplimiento está prevista en una sanción judicial. Esto aplica para cualquier rama del derecho. Una de las finalidades precisamente del derecho es pues fomentar lo que es la convivencia social. Vamos a recordar que el derecho es cambiante. ¿Por qué? Porque va cambiando conforme a la misma sociedad, se tiene que ir adaptando a las nuevas circunstancias que tenemos hoy en día. Por ejemplo, la legislación laboral pues no contemplaba lo que es el home office, o precisamente el teletrabajo, como se conoce más en Europa. Y ahorita, pues dada la pandemia, muchos estamos trabajando de esta manera. ¿Y qué es lo que se ha visto en necesidad? Bueno, pues de empezar a legislar sobre la materia, e inclusive incluir dentro del
de nuestro ordenamiento penal precisamente el derecho a la desconectividad, puesto que muchas veces por creer que estamos en casa luego nos han llegado, o a mucha gente les llega, perdón, pues correos o peticiones sobre el mismo trabajo a las 10, 11 de la noche, en el cual definitivamente pues no son horarios laborales. Entonces, de esta forma es que va cambiando precisamente el derecho conforme a la misma sociedad y conforme a las mismas necesidades que se vayan presentando. Tenemos el derecho como un ordenamiento, que es aquel conjunto de normas que tratan de regular la conducta humana mediante ordenamientos, permisiones y prohibiciones. También tenemos el derecho como fenómeno social, que es aquel ordenamiento jurídico que nace para el efecto de regular la conducta entre los individuos como grupo y tiene cabida mientras que se encuentre en una sociedad. Derecho como valor, que es el conjunto de disposiciones que adquieren rango obligatorio y que se encuentran al servicio de valores sociales, además de tener una finalidad axiológicamente respetable. El derecho como argumentación es aquel conjunto de normas que se materializan a través del lenguaje, pues este es el instrumento fundamental del legislador. Las palabras diseñan las normas jurídicas. Aunque a veces, pues bueno, no están muy claras precisamente estas leyes, ya que el derecho al ser interpretativo tiene varios tipos de interpretación dentro de la dogmática y lo que es la parte jurídica y la parte legislativa precisamente, que muchas veces no nos queremos meter en ella, pero el legislador no es completamente claro. Es por eso que se dice que existen lagunas dentro del derecho. Entonces debemos como que desmembrar a veces el artículo para tratar de entender precisamente qué es lo que nos quiso dar a entender el legislador. Tenemos las normas jurídicas y sus características. Aquí es importante no confundir las características del derecho con las características de las normas jurídicas o en general de las normas. Entonces, como norma jurídica, vamos a entender que es un conjunto de mandatos que se aplican exclusivamente a las relaciones del hombre que vive en sociedad. Es decir, ¿qué conjunto de mandatos? Puede ser el Código Civil, puede ser precisamente el Código Administrativo, puede ser la Ley de Seguridad Social, inclusive, en fin, todas las leyes, todos los códigos que tenemos, reglamentos inclusive, también son un tanto aplicables en este sentido, porque al fin y al cabo son ordenamientos jurídicos. Dentro de una empresa siempre van a haber tal vez un reglamento interno, puede existir alguna ley orgánica, pero mínimo un reglamento sí existe en cada empresa, de cómo se deben de conducir los mismos trabajadores, o por ejemplo, si es una fábrica, qué tipo de situaciones deben de cumplir. Ahorita con las normas de sanidad, precisamente, o cuando utilizan algún equipo especial. Entonces podemos ver que independientemente de la carrera en la que estemos inmersos, el derecho siempre va a estar presente, de alguna manera u otra. Entonces, las características de la norma jurídica son bilaterales o imperativo-atributivas, exteriores, coercibles y heterónomas. Bilaterales significa que una obligación jurídica a cargo de determinada persona trae aparejado un derecho a favor de otra persona para exigir el cumplimiento de la misma. Es decir, si usted tiene un trato con otra persona, entonces ahí sí ya puede ser exigible y vemos que el derecho ya es bilateral. No es unilateral como, por ejemplo, una norma moral. ¿Sí? Exteriores significa que exigen una conducta fundamentalmente externa. Sin embargo, es cierto que en muchos casos atribuyen consecuencias jurídicas a los aspectos íntimos del comportamiento individual. Es exterior, ¿por qué? Porque va a regular precisamente esa conducta
hacia la sociedad. A diferencia de una norma moral, por ejemplo, que aunque puede ser reprochable por la sociedad, no va a traer una sanción como tal, una sanción jurídica, pero tal vez a usted le remuerde la conciencia de lo que hizo, entonces ya le está aplicando ahí un castigo interno únicamente, que solo lo va a afectar a usted, no le va a afectar a nadie más. Coercible, porque si no son cumplidas voluntariamente por los obligados, puede el Estado exigir su cumplimiento incluso por la fuerza. Es decir, en el caso de, digamos, de un contrato o de un pagaré que le deban a la empresa, si es por la vía ejecutiva mercantil, pues bueno, si no cumplen pueden demandar. Y tenemos lo que es el auto de execuendo, cuando se solicita precisamente un embargo precautorio, ¿no? O sea, no me quieres pagar, pues bueno, yo le solicito ahorita entonces al Estado que por medio de la autoridad judicial, que en este caso es un juez de lo civil, te cobre y de alguna manera me vas a pagar. A eso se refiere precisamente con la coercibilidad, que tenemos la facultad de que por medio del Estado exigir el cumplimiento de lo que nos corresponda. Heterónoma, porque el creador de la norma es un ente distinto al destinatario de la misma, y esta le obliga aun cuando no sea reconocida por dicho destinatario. Es decir, el legislador crea las leyes. Vamos a suponer, se le ocurrió inventar el código fiscal para que paguen impuestos, pero si usted dice, bueno, pues yo ahorita vendo chicles y no pienso pagar impuestos, entonces yo no reconozco esa ley fiscal que me está diciendo que tengo que pagar impuestos por vender chicles, no la reconoce, pero la ley ahí está. Y la ley fue creada por otra persona muy distinta, obviamente, por el legislador. ¿Vamos bien? Correcto, Arturo. Tenemos que, bueno, se basa en un ordenamiento jurídico. Cada estado cuenta con un conjunto de normas para regular comportamientos de las personas en su jurisdicción sobre la base de deberes y derechos, y estas normas se denominan ordenamiento jurídico. Por tal motivo, el derecho como sistema de normas jurídicas tienen un ámbito de aplicación general y se rigen en distintos sectores de la sociedad por las mismas necesidades existentes de regulación social. Para el cumplimiento de la ley actúan una serie de actores que se responsabilizan de mantener y administrar la justicia, a la vez los mismos ciudadanos deben conocer sus deberes y derechos para defenderse ante cualquier abuso de autoridad. Esto se refiere a que cada entidad federativa tiene sus propias legislaciones. ¿Usted de qué estado es, Arturo? No lo escuché. No se escucha. No. No, solo aparece conectar con el audio, pero no se escucha. ¿Me escucha? Ahora sí. Ahora sí. Soy del Estado de México. Ah, ok. Pero no estamos cerquita entonces. Estamos cerquita, sí, todavía. Sí, estamos cerquita. Yo soy en la Ciudad de México. Ah, perfectísimo. Súper cerca, ¿no? Área metropolitana. Área Entonces, metropolitana de Ecatepec. Súper cerca. Aquí brincan indios verdes. Exactamente. Entonces vemos, porque por ejemplo, el Estado de México, pues contiene su propio código civil para el Estado de México, que obviamente no va a abarcar únicamente Catepec, Sí, sino ¿no? que se aplica para todos los municipios. Ok. Lo mismo es para cada estado de la República Mexicana,
Aunque tengamos códigos federales, estos únicamente se aplican de manera supletoria en el caso de que no encontremos lo que necesitamos dentro de nuestra propia legislación. Que ahorita ya es un poquito más raro que suceda eso precisamente con las reformas que se ha hecho de cada uno de los códigos. Entonces, a eso precisamente se refiere a lo que es en base al ordenamiento jurídico. Tenemos también que precisamente el derecho es una ciencia social. Cuando se habla del derecho, como tal no es inalterable. El ordenamiento jurídico se va perfeccionando y adaptando a medida que pasan los tiempos. Es decir, el derecho estudia, interpreta, sistematiza, actualiza y realiza la compilación de la legislación por país para que pueda ser aplicada correctamente para impartir justicia. ¿Por qué aquí estamos hablando inclusive de la compilación por país? Porque existe el derecho comparado, que esto es precisamente estudiar las legislaciones, estudiar el derecho de otros países para ver qué fenómenos se van dando y cuáles pueden ser precisamente compatibles con nuestra misma sociedad. Muchas veces aprendemos o se copian algún tipo de sistema en alguna rama del derecho y se van realizando precisamente adecuaciones a nuestros propios ordenamientos. Asimismo, el derecho no es una ciencia aislada, ya que se tiene que analizar en conjunto con otras disciplinas como son la política, la economía y la historia. Esto a fin de cualquier ordenamiento normativo ayude a aplicar realmente justicia y contribuye a la solución de problemas complejos propios de las relaciones humanas. Entonces, vemos que en sí el derecho, pese a que tiene diversas ramas, se van a relacionar siempre unas con otras. Por ejemplo, puede ser el derecho administrativo. Usted si está en una empresa, puede ser, pues se relaciona el derecho laboral con la ley de seguridad social, ¿no? Si es sector privado. Entonces, esa relación muchas veces se conoce como concatenar. Por si llega a escuchar por ahí el término, no le sea tan ajeno, únicamente es concatenar las legislaciones, es relacionar unas con otras. ¿Por qué? Porque siempre no sabemos qué tipo de problema se puede presentar. Una empresa puede presentar de diferentes materias, puede ser civil, puede ser mercantil, puede ser fiscal, puede ser laboral. Entonces, vemos que no están muy ajenos a la parte esta del derecho. Como ciencia, el derecho tiene dos divisiones, donde el jurista Romano Ulpiano acuñó el término de la ciencia del derecho, que se divide en dos importantes ramas. Como derecho público, que implica la regulación de los poderes públicos entre las ramas de este tipo de derechos, se encuentran el derecho constitucional, el administrativo, el penal, y dentro del derecho privado regular la relación entre las personas físicas y jurídicas. Entre algunas de sus ramas están el derecho civil, el derecho del trabajo, entre otros. Hay algunos estudiosos del derecho que también señalan que existe el derecho social. Todavía hay discrepancia en eso, pero lo más fácil y lo más común que va a encontrar en relación a este tema va a ser derecho público y derecho privado. Nada más. En este aspecto ya nada más sería ubicar precisamente, como vemos aquí en los ejemplos, qué rama pertenece a qué tipo de derecho, si al público o al privado. Si vemos, por ejemplo, lo que es el derecho administrativo, pues definitivamente pertenece al derecho público. ¿Por qué? Porque se relaciona precisamente, así como lo estuvieron investigando en su primera actividad, de qué es la relación que puede tener entre una autoridad con un particular. Entonces, ya al estar inmiscuida alguna autoridad, vemos que tiene ya esta relación con el particular y por ende pertenece a lo que es el derecho público. Tipos de derechos.
El público, los que van destinados a carácter público, que se encarga de regular la relación entre estados y ciudadanos, así como las organizaciones de tipo público y a las relaciones que la persona tenga con la sociedad. El derecho objetivo se encarga de regular las normas de las personas en el interior de la sociedad. El derecho privado, estos derechos se encargan de manejar las relaciones personales de los individuos, todo con el propósito de satisfacer sus necesidades y darle a cada quien lo que corresponda, lo que es suyo. Y el derecho subjetivo, los cuales se componen de beneficios y libertades para todos los individuos por igual, siendo justo con toda la sociedad y abogando por una conducta libre. Dentro de los temas que también van a seguir viendo, pues bueno, son lo que son las fuentes del derecho, que como fuente en esta rama, pues vamos a entender de dónde emana, de dónde nace. Entonces, normalmente siempre lo vamos a encontrar, y más si lo buscamos en San Google, como, como fuentes formales, reales e históricas. Creo que no hay mucha confusión entre esos términos, y menos en el histórico, porque pues ahí nos vamos a basar precisamente a aquellas civilizaciones romanas, sobre todo, de donde empieza a nacer parte del derecho, ¿no? La ley del talión, el código de que es el código de Hammurabi, en fin, todo lo que es la historia con respecto a lo que vienen siendo las leyes. Entonces, ahorita los vamos a señalar como principales. La ley, que esta fuente es la que hace que las personas puedan ser sancionadas por algún acto indebido, ya que su principal función es la de guiar el comportamiento humano hacia un mejor futuro. La jurisprudencia. En esta fuente de derecho se hace referencia a los fallos de los entes judiciales como las cortes, las cuales pueden emitir condenas sin tener suficiente evidencia para dar un resultado. La jurisprudencia la emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo nace una jurisprudencia? Se deben de tener 5 sentencias en un mismo sentido sobre prácticamente un mismo problema para que se pueda crear una jurisprudencia. Si hay 4, no aplica. Y entonces esto entraría dentro de precisamente tanto la ley como la jurisprudencia dentro de las fuentes formales. Okay. La doctrina, pues representan las opiniones por quienes estudian el derecho, aunque no representen un alto porcentaje de influencia sobre una decisión jurídica, siempre serán necesarias para presentar otros puntos de vista. Es por ello que pues, podemos encontrar diversos libros con diferentes autores sobre un mismo tema y uno dice una cosa y otro dice otra. ¿Por qué? Porque es en base a sus investigaciones y precisamente en base a las opiniones y a sus propios argumentos en el cual se basan para poderlo realizar. Otro tema importante que van a ver son los atributos de la personalidad. Son aquellas características o cualidades o propiedades de identidad propia de las personas físicas o personas jurídicas. Pero hay una actividad que les piden precisamente diferenciar cuántos tipos de personas hay. Pueden ser físicas o jurídicas o pueden ser físicas o morales. Y ya entendemos que por persona jurídica o moral nos referimos a una empresa, ¿no? Precisamente. Entonces, ¿para qué nos van a hacer? ¿Para qué nos sirve conocer todos estos atributos? Me pueden preguntar, ¿no? Va a decir, nosotros no somos abogados. No, pero son necesarias, ¿no? Para, digo, finalmente yo en administración pues tengo que conocer todo este tipo de términos para poder comprender un poquito más la forma de acatar las leyes, ¿no? Una es esa. Otra, no solo como estudiante de administración, o si ya es que trabaja en una empresa, conocerla, sino que estos atributos de la personalidad
realmente todos los deberíamos de conocer simplemente por el hecho de ser personas, por el hecho de ser ciudadanos. ¿Sí? ¿Por qué? Ok. Porque esos atributos nos refieren precisamente a que tenemos derecho a un nombre y a un apellido, Ujú. ¿no? ¿Y que para qué nos sirve esto? Pues como identificación, precisamente. Exacto. O sea, imagínense si todos nos llamamos Arturo. No, pues, Pues alguien grita Arturo y todo el mundo va a voltear y quién sabe a quién le hablen, ¿no? exacto. Entonces todos tenemos derecho a un nombre y un apellido, todos tenemos derecho a un domicilio, que es donde habitualmente nos encontramos. Todos tenemos derecho a una nacionalidad, dependiendo en el país donde nacemos, o podemos tener doble o triple nacionalidad, dependiendo también de, en este caso, de nuestros padres, ¿no? Si es que llegan a Exacto. ser extranjeros. Perdón, Pues, tenemos ahorita derecho a una identidad de género, una de las novedades, ¿no? Ya de nuestra sociedad. Precisamente tenemos derecho a un patrimonio. Obviamente no nacemos con él, esto se va se va generando con el generando. tiempo. Tenemos derecho a la capacidad, pero ¿qué es esta capacidad? Existen dos tipos de capacidades, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La capacidad de goce es la que tenemos desde el momento, desde la concepción hasta los 18 años, que es la mayoría de edad en nuestro país. Mientras tanto, estamos bajo la tutela de nuestros padres, siempre y cuando no seamos emancipados. Pero clásico, ¿no? Todavía tienes 17, haces lo que yo te digo. Sí. ¿No? Entonces, ya cumplimos los 18, sacamos nuestro INE y decimos, ahora sí, ya la vamos a hacer. Y chin, creo que nos equivocamos. De Bueno, ya me puedo regresar, gracias. sí. Entonces, precisamente ya al cumplir esta mayoría de edad, estos 18 años, aquí ya entra la capacidad de ejercicio, que Ok. es precisamente en el cual ya se nos reconocen ciertos derechos, como políticos, por ejemplo, que ya podemos sacar una identificación oficial sin necesidad de que vaya mamá o papá con nosotros a tramitarla. Ya podemos ir al banco a sacar a abrir una cuenta bancaria sin que vaya mamá o papá con nosotros. Ya podemos sacar una licencia de conducir, ya podemos ir a votar. Entonces, esas son las diferencias entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Ok. De goce, como bien dice la palabra, es gozar, como lo hace un Pues, niño, sí. ¿sí? Que tiene derecho a que le den una educación, que tiene derecho a que le den alimentación, una vivienda digna, a que le den educación, a que le den. O sea, él está gozando precisamente, aunque obviamente pues tiene ciertas obligaciones en su casa y pues una de ellas es estudiar también, ¿no? Sí. Entonces, dentro de ya, al ser mayor de edad y dentro de tener estas capacidades de ejercicio, si nos convertimos en padre, entonces ya nuestra capacidad ya es de dar, Exacto. ¿no? Ya tienes Sí. que dar una vivienda digna, si tienes hijos, le tienes que dar una educación, le tienes que dar alimentos, seguridad. O sea, ya cambia ahí un poquito el panorama, ¿no? Efectivamente. Si a menos que una persona cumpla 18 años, pero por alguna situación no está bien de sus facultades mentales y no puede hacerse cargo de sí mismo, no obtiene esta capacidad de ejercicio. Ok. Sigue manteniéndose bajo la tutela de alguna persona que se haga responsable y únicamente sigue con su capacidad de goce.
Es como en el caso de un adulto mayor, que si padece, por ejemplo, Alzheimer o alguna otra enfermedad que no le permita ya valerse por sí mismo, alguien puede hacerse cargo de esta persona y si tiene bienes y ya no puede disponer de ellos, pues habrá quien lo haga y de alguna forma sí se limita o se quita esta capacidad de ejercicio que tiene precisamente. Ok. Otro de los atributos es el estado civil, que ese, pues bueno, ya lo decidimos obviamente nosotros, por lo menos en el soltero o en el casado o en el divorciado, ya los decidimos nosotros. Pero muchos de estos, pues obviamente los tenemos desde que nacemos, como es la nacionalidad, el domicilio, porque lo ponen en el acta de nacimiento, los nombres y los apellidos. Obviamente ahí no va a quedar tanto pues el estado civil, ¿verdad? De un recién nacido, por ende. Bueno, Y de sí. igual manera, para las personas jurídicas, pues bueno, no va a haber un estado civil, pero sí van a contar con un, en vez de nombre, con una razón social, con un domicilio que puede ser físico y un domicilio fiscal. Sí va a contar con una nacionalidad, tal vez no con un acta de nacimiento, pero sí con un acta constitutiva y con un patrimonio, que es lo que se solicita precisamente para poder crear alguna empresa, algún tipo de sociedad. Otro punto que les piden también es diferenciar lo que es el acto jurídico y de un hecho jurídico. En el acto jurídico es considerada como la manifestación de la voluntad humana susceptible de producir efectos jurídicos. Para que esta manifestación de la voluntad produzca efectos, es preciso que se realice de acuerdo con los requisitos legales previamente establecidos para cada caso. ¿Qué elementos esenciales debe de tener este acto jurídico? Se pueden advertir como elementos esenciales o de existencia los que de manera indispensable requiera para existir, valga la repetición, pues faltando cualquiera de ellos el acto no existiría, es decir, sería inexistente y operaría la nulidad absoluta, es decir, que no produce ningún efecto jurídico. Esto aplica, por ejemplo, para los contratos. En los contratos se debe de ser muy detallado, aunque no sean abogados, pero por ejemplo, no siempre se hacen ante notario, pero sí, por ejemplo, se deben de poner más bien lo que son los datos de las partes de forma completa, en base precisamente a los atributos de la personalidad que acabamos de ver. Si es un contrato de compraventa o de arrendamiento, pues bueno, especificar el nombre completo de ambas partes, la nacionalidad de ambas partes, aunque los dos sean mexicanos, no importa. Así sea uno del Estado de México, el otro sea de Coahuila. Por ejemplo, si son solteros, si son casados, si son viudos. Establecer todos estos datos. ¿Por qué? Porque mientras más completo esté ese contrato, va a ser más difícil que se incurra en un incumplimiento por cualquiera de ambas partes. Okay. ¿Sí? Poner con qué se está identificando cada uno. Tal vez uno lo hace con el INE, poner el número de INE inclusive. Tal vez otro lo haga con el pasaporte, pudiera ser también, pues poner el número de pasaporte, o sea, todos los datos que sean completos. Si es compraventa, si es arrendamiento, pues ser específicos en cuanto a los bienes, o si es de un trabajo, pues detallarlo lo mejor posible para evitar demandas. Y las cláusulas no es necesario que sean kilométricas, pueden ser concretas, pero que estén muy bien hechas, muy concisas, muy bien argumentadas y sobre todo muy bien fundamentadas. Siempre debe de existir un apartado en donde se diga
ambas partes nos someten, en caso de incumplimiento, nos sometemos a las autoridades de tal lugar, aunque no correspondan al de su domicilio. Okay. Sí, pero esta parte sí es importante. Y si llega a ser de alguna compraventa, de algún contrato de suministro, que son por lo general los que más se ocupan en empresas, pues siempre también establecer una cláusula penal, donde haya una penalización precisamente en caso de incumplimiento. ¿Por qué? Porque pues no, una empresa no va a hacer un contrato por 200 pesos. No. Definitivamente. Entonces, siempre lo que es el protegerse y ser lo más parejo posible para ambas partes. Muchas veces lo redactan los abogados de las empresas, otras veces no, pero pues sí conocer lo que son estas partes que son fundamentales. Como hecho jurídico, vamos a tener que es el comportamiento de una persona o acto de la naturaleza que tiene consecuencias jurídicas en un determinado territorio. Una persona al realizar un comportamiento puede estar realizando un hecho jurídico sin tener conocimiento de ello, o puede estar realizándolo a sabiendas de que su comportamiento tendrá consecuencias. Es que tenga consecuencias realmente es muy, muy difícil. Aquí en este caso más que nada hablamos de daños civiles. Pero bueno, puse en la ilustración de una inundación por el ejemplo de que tal vez ustedes se dedica a las contrataciones en su empresa o donde trabaja y le encargaron una camioneta porque la necesitan para ir a algún lugar varias personas, ¿no? Uh-huh. Ya tiene lugar, ya tiene dónde, ya hizo el contrato, necesitó que le hicieran algunas modificaciones a la camioneta, se hicieron, ya se hizo el pago, es más, ya está todo listo solo para que el día y hora señalado le entregan a usted las llaves y se la lleve. Pero un día antes hay mal clima, llueve y se inundó todo. Se inundó esa concesionaria, se echaron a perder todos los vehículos. Entonces, ahí no hay una persona responsable de decir, Tlaloc, ábrele a la llave y mándanos un diluvio, por favor. No, pero sí sabe esa persona que ya quedó mal con alguien, que ya tenía un contrato y que esto le va a generar una consecuencia jurídica. ¿Por qué? Porque va a haber un incumplimiento ya de ese contrato. Va a tener que tal vez devolver el dinero, pagar esa penalización en la que hayan quedado de acuerdo, pero sí, no fue su culpa. Fue un hecho provocado por la naturaleza que simplemente, pues no, le contrajo consecuencias jurídicas. Otro punto pudiera ser en el caso de un terremoto, ¿no? Hay muchas, un tornado, no sé, un remolino, algo por el estilo, que afecte directamente el cumplimiento de esa obligación. Perdón, ¿aquí hay algún tipo de como concesión o algo por el estilo? Digo, a sabiendas de que no es ni culpa de ninguna de las dos partes, ¿no? Sino que es algo que pues no se pudo haber previsto. Aquí, aunque haya sido algo no previsto, algo de la naturaleza, o sea, se cumple como tal el contrato, ¿no? O sea, no me cumpliste, me pagas. Por lo general, todos esos puntos se encuentran asegurados. Ah, ok. ¿No? Y muchas veces ni pagan ellos, paga el seguro. Ah, ok, ok. Obviamente les cuesta el deducible. O sea, de todos modos hay una erogación. Una pérdida. Totalmente. Uh-huh. Totalmente, totalmente. Pero sí, pues en este caso, si es necesario, saber que va a haber una consecuencia jurídica, pero no fue con la intención de. Simplemente, pues ni modo, fue algo que sucedió. En este sentido, pues no podemos, verlo mucho, ¿no? Y en dado caso,
pues sí, efectivamente se puede, si hay oportunidad, se puede modificar el contrato. En dado caso, porque igual y hasta donde iban a ir resulta afectado también y se tiene que posponer. Pudiera ser, ¿no? Pero cada caso es particular, cada caso es específico. Entonces, eso es lo que hay que tener especial atención. Ok. Y por lo regular, pues efectivamente tienen un cobro, un costo y demás. Ok, como la continuidad del negocio, muchas gracias. Dentro del ámbito del derecho existe lo que se conoce por el nombre de obligación jurídica. Este es un término que se emplea para referirse a la relación o vínculo jurídico que se establece entre dos personas, una acreedora y una deudora. Al estar unidas, se hace vital que esta última tenga que llevar a cabo el cumplimiento de una prestación a la primera. En concreto, partiendo de este concepto, tendríamos que establecer que en ese caso la obligación puede ser de diverso tipo, de pluralidad de sujetos, conjuntas o solidarias. Según el objeto, se puede hablar de dos grandes grupos, las de dar, de hacer o no hacer, y por otro lado, las positivas y negativas. En base a las modalidades, tendríamos que decir que la obligación jurídica puede ser sujeta a ellas, a término o a condición, o pura y simple. En este sentido, también es importante saber que la citada obligación se puede transmitir o ceder en los casos que así se haga efectiva. Hay que tener en cuenta que lo único que cambia es la persona y no la obligación en sí, que sigue siendo la misma. En este sentido, de lo que son dentro de sus actividades, pues bueno, tiene que identificar precisamente cuántos tipos de obligaciones hay y los tipos de contratos, donde se les pide inclusive que lleguen tal vez a redactar alguno. Sí les recomiendo no utilizar formularios, sino hacer el esfuerzo de hacerlos ustedes mismos para que se les pueda indicar qué les falta, qué no les falta y se vayan ustedes puliendo de lo mismo. Porque muchas veces encontramos tantísimos formularios que no siempre están, pues están bien hechos. Realmente. Tienen sus... ¿Alguna duda? No, todo hasta ahorita bien de mi parte. Todo claro, seguro, sin dudas. Van a salir cuando haga sus actividades, ya lo sé. Bueno, sí, pero tenemos el correo. Ah, por supuesto que sí, mensajes en plataforma, correo institucional, lo tienen en mi perfil. Se los dejé también en el mensaje de bienvenida por escrito. Cualquier cosa, cualquier duda, estoy a sus órdenes. Ok. Si se les atrae algún tema, algún producto, alguna actividad. Digo, realmente, ahorita los temas que ustedes están viendo están un poquito light, precisamente porque no son de derecho, Sí, ¿no? Para los de derechos eso es un poquito más pesado, pero pues no por ello dejan de ser importantes, obviamente. correcto. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguro? Sí, yo Veo sí. otro Arturo conectado. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, buenas noches, claro que sí. Una disculpa a los convocados, realmente me conecté un poco tarde, ya como 8:25, 8:20 algo. Pido una disculpa, justamente iba llegando de la oficina, trabajo, Ajá. y ya no quise interrumpir, justamente ya nada más empecé a escuchar, una disculpa. Y bueno, ahí traté de más bien meter comentarios en el chat para, bueno, finalmente no transversar la información Sí, que les estaba explicando. sí los abrí. Sí, pero sí, Precisamente por eso los comenté, gracias. una disculpa y sí, bueno, vamos a seguir todavía con, creo que estaba viendo el primer módulo, lo que es el acto y el hecho jurídico.
Sobre el hecho del acto jurídico, ¿qué perdón? Ahí ya no lo alcancé a escuchar. No, como tal me quedé igual, estábamos viendo lo que es el acto y el hecho jurídico, algunos Ajá. ejemplos nos estaba dando, y bueno, pues ahí por ahí mi tocayo hizo algunos comentarios, y igual yo por ahí aporté algunos mensajes como el convenio modificatorio en caso de que se llegase a dar, o en su defecto algunas aseguradoras, como lo mencionó usted, como es la licencia COP, que es la continuidad del negocio. Correcto. Sí, de hecho, por eso comenté precisamente lo que había puesto usted en el chat. Sí, Solo que no sé si se alcanzó a leer en la pantalla. ¿Sí? Ah, ok, Sí. perfecto. Perfecto, de todos modos, pues va a estar grabada la clase. Ya nada más checo bien la parte cuando se suba a la nube para indicarles dónde la pueden revisar, puesto que, pues bueno, ya ven que nada más entraron 2. Pero Sí. pues realmente espero que les haya sido de utilidad la explicación de estos temas. Claro, sí, Sí. muchas gracias. No, de qué, al contrario, muchísimas gracias por haber asistido y realmente, pues cualquier duda que tengan, ya saben, por mensaje en la misma plataforma o por el correo institucional y con muchísimo gusto los atiendo. Claro, muchas gracias, un gusto. Igualmente, muchísimas gracias, que descansen. Igualmente, gracias, que descansen. Hasta luego. Gracias, hasta luego.